Tomen asiento, por favor. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio al tercer panel. El tercer panel de este Congreso Internacional lleva por título La labor de los organismos públicos de derechos humanos en la implantación de la Declaración Universal para el pleno goce de los derechos humanos en el país. Y el día de hoy, el panelista número 1 es el doctor Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En el orden siguiente tenemos al doctor Ricardo Vera Jiménez, especialista en Derecho Público, autor de varias obras académicas, entre las que destacan El error judicial, Problemas y regulaciones, y Compendio Internacional de Instituciones Jurídicas Contemporáneas. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor y en la moderación tenemos al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Bien, buenas tardes tengan todas, todos y todes en este panel denominado La labor de los organismos públicos de derechos humanos en la implantación de la Declaración Universal para el pleno goce de estas prerrogativas en el país. Hoy contamos con dos expositores de lujo, el doctor Jesús Peña Palacios, representante adjunto de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con más de 12 años en el trabajo en el sistema de Naciones Unidas en la protección de derechos humanos en diferentes adscripciones, y también con el doctor Ricardo Vera Jiménez, que tiene su licenciatura, su maestría y su actividad en la Universidad de Córdoba, litigante, conocedor de temas de derechos humanos, y si ustedes me permitieran, van a gozar de entre 20 y 25 minutos de exposición, cada uno de ellos, y luego pasaríamos a una sesión de deliberación o de intercambio de ideas con el público asistente. Entonces le pediríamos a don Ricardo Vera Jiménez que diera inicio en su alusión de este panel. Muchísimas gracias, doctor Tinoco. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde. Quiero en primer lugar agradecer a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos su amable invitación, al Estado de Guerrero y también al Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, porque para mí es un orgullo y un lujo compartir este rato con ustedes hoy. Bueno, además quiero decirles que en primer lugar les tengo que mostrar un agradecimiento especial a ustedes, porque después del fantástico almuerzo con la gastronomía de Guerrero, y ese posade estupendo pero intenso, resulta heroico estar a esta hora para escuchar hablar de lo que yo me propongo, pero oigan, por algo estamos en Acapulco de Juárez y en el estado de Guerrero, ¿no? No hay sitio más heroico en el mundo, seguro. Si me permiten, me voy a adelantar para poder compartir con ustedes lo que yo pretendo contarles esta tarde en estos minutos que tenemos. Les pido que si ven que me enrollo mucho, si ven que me paso, me corto directamente. Quiero decirles que la organización tiene una ponencia más amplia sobre los temas que voy a tratar, por tanto, no voy a tratar todos esos puntos, lo tienen ustedes por escrito y estoy a su disposición para discutirlo cuando gusten, a través del correo electrónico o cualquier otro medio que seguro la organización también les puede facilitar. Lo que yo les propongo contarles esta tarde, aquí, desde abajo, con ustedes, es proponerles si creen ustedes, y verificar si lo discuten conmigo,
que el derecho a un juicio justo, a la tutela judicial efectiva, tiene algo que ver o no con los derechos humanos y si nos sirve para que en sus organizaciones puedan establecer estrategias de acción para mejorar la implementación de esos derechos humanos. Miren, todos tendremos claro que cuando se produce una violación, una vulneración de un derecho fundamental, tipo como la vida, la integridad física, los derechos sexuales de las mujeres, estamos evidentemente ante una vulneración de los derechos humanos para derechos fundamentales. Dentro de un ratito veremos la distinción. Eso lo tenemos todo claro. Yo no creo que haya ningún teórico o práctico del derecho que hoy niegue la existencia de los derechos humanos y la necesidad de su protección. Sería políticamente incorrecto. No se me escapa, como ustedes tampoco, que existen algunas teorías porque el mundo es complejo, la vida es como una pelota, es redonda y rueda, y eso hace que existan teorías como el relativismo, el utilitarismo, el escepticismo o el realismo político, que pueden poner en duda la virtualidad de los derechos humanos. Pero si la examinan ustedes bien, ninguna de esas teorías críticas pone en cuestión la existencia de los derechos humanos y la existencia de los derechos fundamentales. Podría establecer puntos de fricción en cuanto a su alcance, en cuanto a su aplicabilidad, pero ninguno en cuanto al origen. ¿Y cuál es el origen? Me parece que esto es muy importante. Miren, las constituciones de los sistemas que compartimos una base continental romanista de derecho han hecho, yo creo que bellas manifestaciones de qué sean los derechos humanos. En mi país, por ejemplo, en España, el artículo 10 de nuestra Constitución dice algo así como la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y la paz social. Ustedes, en México, en su artículo 1, tienen un extenso catálogo y además lo colocan en el frontispicio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es casual. Está en primer lugar por algo y además de una forma también muy intensa de la que después podremos hablar y si no, en el turno de debate seguro que se propicia alguna cuestión sobre esto. Dignidad, convivencia pacífica. Miren, esto funciona porque la vida a todos y a todas nos sitúa en un marco territorial concreto donde coexistimos. Pero nos damos cuenta de que esa coexistencia no es suficiente. Queremos una unión más plena, mejor. Y para eso nos dotamos de unas reglas a las que llamamos derechos. Quiero decirles que el derecho, que es una invención humana, probablemente sea el segundo mejor invento del mundo, después del mercado, claro. Sí, después de hacerlo, lo de probarlo es una necesidad. ¿Por qué es el segundo mejor invento del mundo? Porque es el mecanismo que permite que nuestros conflictos que van a aparecer los resolvamos de una manera pacífica. Y por eso es el fundamento de esa convivencia. Ya no es coexistencia, es una convivencia pacífica, es una aspiración, es un deseo. Y ese deseo se implementa, y en mi opinión, se implementa fundamentalmente a través de una herramienta que llamamos normas, leyes, de cualquier rango, no entremos en la jerarquía. Esas leyes son el fruto de un ejercicio intelectual y volitivo de los seres humanos que nos garantiza esa convivencia pacífica. Vamos a más y lo implementamos en una estructura a la que llamamos Estado de Derecho. Ustedes, como yo, saben que hay tres elementos fundamentales en ese Estado de Derecho. El imperio de la ley, en primer lugar. En segundo lugar, una separación de poderes que equilibre. Y en tercer lugar, no es casual, otra vez, el respeto a los derechos humanos. O tenemos esas tres características o no seremos un Estado de Derecho. Eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, es descriptivo. Volvemos a los derechos. Miren, yo quiero decirles que, en mi opinión, repetir lo que otros ponentes han dicho sería estúpido, porque ya lo han dicho. Yo quiero basar esto de una manera muy simple. Hay tres verdades sobre los derechos humanos. Tres. No son pocas, ni tampoco muchas. Una, hay que protegerlos. Dos, hay que combatir las agresiones a los derechos humanos. Y tres, hay que reparar el daño que esas agresiones producen. Tres verdades. A esas tres verdades
yo le pongo 5 premisas. 5. Miren, hay una gama de derechos humanos rutilante, donde no hay duda. Si a alguien le preguntan sobre el derecho a la vida, no tiene duda. Si a alguien le preguntan sobre el derecho a la integridad sexual, no hay duda. El derecho a las mujeres, hay alguna duda, ¿verdad? Pero vamos avanzando en el camino de que no haya duda. Bien, esa es la primera premisa. 2. Los derechos se vulneran. No es un estado de es una realidad empírica. Los derechos existen, se reconocen, están vinculados a la dignidad humana, pero hay vulneraciones de esos derechos. 3. No es bueno que se vulneren. No es deseable que se vulneren. 4. Hay una herramienta para empezar a combatir eso. Se llama norma, ley. Los derechos valen lo que vale su protección. Si no, pueden quedarse en una mera declaración huera. Por eso hay que hacer activismo para que las leyes recojan lo que sabemos que tienen que recoger porque son inherentes a la condición humana. Esto parece evidente, pero la evidencia también hay que repetirla, porque si no, se corre el riesgo de que se confunda la amabilidad con la debilidad. 5. De todo el elenco de esos derechos humanos, hay uno que es el hermano pobre. La tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a un juicio justo. Bien, yo quiero reivindicarlo en esta intervención, y quiero reivindicarlo y descubrir con ustedes si esa reivindicación tiene sentido. Porque miren, todo el catálogo de derechos rutilantes que les decía en la primera premisa, solo se protegen si hay un sistema judicial que permita acreditar la vulneración y garantizar la reparación. Eso, amigas y amigos, se llama debido proceso. Vamos a ver si ese debido proceso es un derecho fundamental o un derecho humano, y si eso tiene implicaciones. Para verlo, antes, brevemente, quiero que distingamos los dos conceptos que habitualmente van parejos, pero no son exactamente lo mismo: derecho humano y derecho fundamental. Miren, en la mano izquierda voy a decir las 3 características que tienen los derechos humanos. Hay muchas más, pero el esfuerzo de síntesis obliga a que solo tenga 3 dedos de 5. Me faltarían dedos en la mano para decir las características, pero las 3 fundamentales son: los derechos humanos tienen alcance universal. Los derechos humanos son esenciales, no se tocan. No se tocan. Y 3, están protegidos por normas internacionales, lo cual nos conduce al criterio de primacía sobre nuestros ordenamientos nacionales. Porque en esos marcos de convivencia que nos hemos dado, relacionamos nuestra convivencia, nuestro marco territorial con otro. A eso lo llamamos tratado. Por eso ese tratado es prioritario, preeminente sobre nuestro ordenamiento nacional. Mano izquierda. Mano derecha. Derechos fundamentales. 3 características. Tienen un alcance nacional, territorial. Son concreción de los primeros, pero la concreción es un territorio. 2. Aunque tienen carácter de esencialidad, en ocasiones pueden verse, por virtud de la ley, limitados o recortados, solo por razones estrictamente justificadas. Tristemente todos tenemos en la memoria los estragos de la pandemia. Nadie esperaba que ocurriese y vimos cómo nuestros derechos más básicos, por una razón justificada y por la colisión con la salud pública y con la propia salud personal, se vieron limitadas. Lo admitimos, ¿por qué? Porque había una justificación legal para hacerlo. Si no existiera esa justificación legal, no podría modificarse esa ley. Ven ustedes otra vez, volvemos a norma como garantía. Y tercera característica de la mano derecha de derechos fundamentales. Aunque tienen un alcance nacional y aunque pueden ser limitados, tienen que estar objetivamente normados. Y objetivamente normados en el lugar más alto de nuestro sistema jurídico. Solo hay uno: la Constitución. No busquen remiendo ni excusa. No nos vale una ley que nos diga que habrá derecho en condiciones determinadas. No. Nos vale una Constitución que consagre que ninguna ley puede quitar esos derechos si no es por una causa justificada. Ese es el paréntesis. Ahora vayamos a si en nuestro sistema existe este derecho como fundamental, no como humano. Si nos vamos a esto, mire, voy a soltar el libro para que lo vean. Las manos solas, disculpen, las manos solas solo señalan.
estas tres características de los derechos humanos y estas tres de los fundamentales, solo señalan diferencias. Pero si unimos las manos, podemos ver las concomitancias, las concordancias que existen. Hay una primera que es ontológica. No hay derecho fundamental si no hay un derecho humano esencial y previo que lo justifica y que lo ampara, que lo inspira y que constituye además el contenido esencial mínimo que de cualquier manera ha de respetarse. Nos decía el doctor Peña en su intervención esta mañana, los Estados no pueden tener una soberanía ilimitada, y es cierto. Los Estados son ilimitadamente soberanos para ampliar derechos, pero no tienen ninguna soberanía para limitar el derecho humano, porque no les corresponde. De la unión de la mano sale la fortaleza. La segunda fortaleza es la garantía normativa que el derecho fundamental o que el derecho humano debe tener. Si es humano, la encontraremos en un tratado internacional. Si es fundamental, la debemos encontrar en la Constitución. Y si no está, reclamarlo. Porque si no se está haciendo, es irregular. No es coherente con esta razón de ser del derecho fundamental. Hace mucho calor, me quitáis la chaqueta. Bien. Si ya hemos visto la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos, les decía, ¿cabe pensar que la tutela judicial efectiva sea un derecho en otro sistema? Miren, ustedes lo tienen claro. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la tutela judicial efectiva en sus artículos 14 y 17. Hay otros artículos más que se pueden tener en consideración, pero estos dos creo que son los básicos. Ese contenido proscribe la indefensión, garantiza un juicio justo, sin dilaciones indebidas, consagra el principio de legalidad. ¿Hay duda de que es un derecho fundamental el juicio justo en México? Ninguna. En mi país, España, tampoco. El artículo 24, en términos similares, lo hace. En la ponencia que tienen ustedes y que la organización les puede facilitar, hay un elenco de las normas constitucionales que consagran en Iberoamérica la tutela judicial efectiva como un derecho fundamental. No hay duda. La segunda cuestión que debemos plantearnos es si existe esa consagración también como derecho humano. Les voy a pedir que se levanten. Levántese, por favor. Vamos, por si quieren. Miren, no, es una sugerencia, pero para que sea gráfico. Les decía que las características de los derechos humanos es que están consagrados, una de ellas, en una normativa internacional, ¿no? Bien, lo que pisan ustedes, el suelo, el cimiento, es una base normativa que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es el suelo. Sustantivo, esencial, intocable. 1948, el suelo. Si miran ustedes a sus lados, ven pilares, columnas. Esos pilares son otros tratados internacionales, 9, nos decía el doctor Peña, pero yo quiero destacar uno. El Pacto Internacional de Derechos Políticos y Ciudadanos. Ese pacto consagra la tutela judicial efectiva, el juicio justo, como un elemento esencial para garantizar la igualdad entre los seres humanos y el resto de los derechos. Lo tienen ustedes ahí, por ejemplo. Pero si miran ustedes a las puertas y a otras columnas, a otros pilares, pueden encontrarse que hay remedos de esos tratados con otros tratados internacionales de carácter regional. Por ejemplo, el Pacto de San José, donde en su artículo 8 se consagra exactamente lo mismo. O, en mi región, la Convención Europea de Derechos Humanos, que a pesar de las críticas que el doctor Peña ha hecho acertadas, también tiene cosas buenas, como el artículo 6, que de una manera muy extensa recoge la igualdad material, la igualdad de armas, como una garantía procesal. Si miran ustedes arriba, ven el techo. El techo ya tiene adornos, tiene luces, tiene moldura. Mírenlo. En derecho, cuando se habla de derechos humanos, ese techo nos lo proporciona otro aniversario, 230 años. Las reglas mínimas para la administración de justicia en materia penal, también conocidas como reglas de Bangkok, aprobadas en 1993. Eso es un criterio interpretativo. Podría no haber techo, es verdad. No es sustantivo, como el piso y los pilares. Es adjetivo, instrumental, opcional.
pero un criterio interpretativo. Ese criterio interpretativo da un marco que es casi de obligado cumplimiento para todos los países en el ámbito penal. Siéntense, por favor. Así lo recordaremos, ¿vale? No sé cuánto tiempo me queda, pero debo de estar ya al final. 7 minutos. Vale, pues vamos concluyendo. En esta trayectoria que les he dicho, y lo que quiero es que recuerden ustedes lo que pisan, lo que nos sostiene y lo que nos cierra como un criterio, si quieren ustedes inspirador o si quieren ustedes interpretativo, constatamos algunas obviedades que salen del análisis que hemos hecho juntos. Existe un derecho humano a la tutela judicial efectiva, un derecho al debido proceso, un debido al juicio justo. Y ese derecho que existe lo sabemos porque está garantizado por normas internacionales, tratados, que nos vinculan y que superan a nuestro propio ordenamiento nacional. Por eso no puede ponerse en cuestión. La segunda es que si existe ese derecho humano a la tutela judicial efectiva, al juicio justo, y lo trasladamos como una concreción singular en nuestros ordenamientos como un derecho fundamental, los Estados podrán ampliar esa garantía. Y de hecho las amplían. El contenido mínimo del derecho humano a la tutela judicial efectiva, lamentablemente, está limitado solo al ámbito penal. Lo enlazaremos esto con mi última conclusión, que además es una propuesta y una invitación. Pero la arquitectura es sólida, aunque limitada a una sola parte del derecho. Sería bueno que eso se ampliase a otros ámbitos jurídicos, como sí hacen los derechos fundamentales. Si ustedes ven en su Constitución, o yo observo la mía, la tutela judicial efectiva no está limitada al ámbito penal. No está limitada a las vulneraciones de esos derechos rutinantes. Está inspirando todo el ordenamiento jurídico. Síganme con este ejemplo, por favor. Si nosotros nos encontrásemos en un supuesto donde una persona estuviera en prisión preventiva por la comisión presunta de un delito y el proceso se dilatase hasta el punto de que pasara en prisión más de 2 años, no sé cuál es el límite de la prisión preventiva en México. Ahí es de 2 años. Mejor no lo toquemos. Tu vida. Bien, pues estaríamos viendo con claridad que se está produciendo una vulneración de un derecho fundamental, el de la libertad, ¿no es cierto? Nadie tendría duda. Pero si ustedes asumen, como yo lo hago, que la tutela judicial efectiva es un elemento garantía y derecho en sí mismo, si les pongo otro caso, verán que también se podrían invocar los derechos humanos para defender esa propuesta. Miren, un horror de contrato mercantil, una resolución que una parte quiere pretender frente a la otra, porque entiende que tiene derecho, y que además está sujeta a un plazo determinante, porque si no se le va a procurar un perjuicio económico. Es un interés legítimo, pero no está relacionado con ningún derecho fundamental, ¿verdad? No lo está, aparentemente no lo está. Pero si ese procedimiento se enmarca en uno que sea de dilaciones indebidas y provoca un injusto perjuicio a quien ha visto que no se ha seguido el criterio para el debido proceso que se marca en su legislación, sí que podríamos argumentar que se está estableciendo ahí una vulneración del derecho fundamental al debido proceso. De tal manera que en el primero, en el caso rutilante, habrá 2 vulneraciones a un derecho fundamental, uno, el que todos vemos, la libertad, y otro, el que casi nadie ve, pero que existe, que es el de la tutela judicial efectiva, 2 derechos concernidos, 2 vulneraciones, y en el otro, solo una. Pero esto nos amplía las posibilidades, señoras y señores, porque si solo invertimos nuestro estudio, nuestra acción activista, nuestra propuesta legislativa en los derechos rutilantes, 1, lloverá sobre mojado y encontraremos reticencias del poder público para los cambios. Y 2, por una razón práctica, estaremos dejando al albur del poder público, al albur de la arbitrariedad, a un montón de personas que cada día en procedimientos ordinarios ven como sus derechos fundamentales también se vulneran. ¿De qué nos sirve proteger el derecho a la vida si no garantizamos el proceso que protege la posibilidad de reparación cuando ese derecho está vulnerado? Como nos decía esta mañana la gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, ¿de qué nos sirve reconocer el derecho a la educación si no hacemos escuela?
dotemos de contenido material, normativo, reglado, que se pueda reivindicar este derecho. Esa es una conclusión que quería trasladarle. Y la otra es que, afortunadamente, doctor Peña, tenemos una arquitectura muy sólida de derecho internacional basada en tratados internacionales que la mayoría de nuestros estados de derecho reconocen y aplican, o al menos dicen aplicar. Esa arquitectura es muy sólida, pero pelín obsoleta. ¿Recuerdan lo que les dije del techo? Las molduras, la posibilidad de las reglas mínimas para la Administración de Justicia Penal, 1993. ¿Por qué no unas reglas mínimas de Naciones Unidas solo para la Administración de Justicia, sin apellido? ¿Y por qué no una regla de Acapulco? Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Maestro Ricardo Vera, le cedemos el uso de la voz a don Jesús Peña Palacios. Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo. Gusto compartir contigo el panel. Lo complicado las cosas. Entre el piso, las columnas, el techo, en fin, los efectos de la copiosa comida y unas menores habilidades metodológicas. Pero a la pregunta un poco de cómo defendemos el suelo, que es la del panel que me pedía, siguiendo la metáfora que nos estás planteando, yo les plantearía una primera pregunta, porque es cómo los organismos públicos de derechos humanos implementamos la Declaración Universal. Y yo les preguntaría, si mañana se disolviera la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿quién les defendería? Yo creo que hay dos defensas. Una, no cabe la menor duda, es la ley, es la Constitución de todos los estados, ustedes lo proponen. La otra es, ¿saldría la gente a defenderlos? Creo que la pregunta, hablo también de las Naciones Unidas, no estoy hablando, creo que la pregunta no siempre se contestaría con absoluta certeza de que se trata. Es decir, hay una desafectación de la población hacia las instituciones y eso nos tiene que llevar a una reflexión, sin lugar a dudas, de hasta dónde estamos logrando los objetivos, hasta dónde estamos llegando a esa población que sus derechos, nos hablaban, están siendo violados, donde no la tutela judicial ya no funciona, y si el resto de la institucionalidad son ustedes, es el último recurso que muchas veces le queda a la población, o quizás el penúltimo, el último viene de las Naciones Unidas, pensando que somos una autoridad por encima de la autoridad del país. Es decir, ayúdenos, se nos han violado nuestros derechos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que eso es algo que es justo lo que nos interpela el panel de hoy, sobre qué hacemos para lograr esa implementación de la Declaración Universal, esos principios básicos y lograr una mayor goce de derechos humanos. Yo solo voy a hacer algunas pequeñas reflexiones, sin lugar a dudas. La mayoría aplican para mi casa también, a la que estoy, del alto comisionado, y por tanto simplemente las planteo ahí, partiendo de que sin lugar a dudas tienen un rol ustedes fundamental. Eso no nos cabe la menor duda, tal vez de los principios de país, hablando también de aniversarios ahora. Pero que tenemos que ser capaces de llegar hacia la gente. Y yo esta mañana un poco lo que trataba era de colocar también una agenda en esa charla inicial, ¿no? Y uno de los temas que creo que hay que empezar a trabajar es cómo trabajamos la prevención. Creo que sí, no tenemos problemas de reaccionar frente a la violación, pero estamos trabajando en prevenir las violaciones.
o eso pensamos que les corresponde a otros. Yo creo que podemos hacer mucho más y ese es el mandato que también nos indica el alto comisionado. Pero para hacer eso mucho más, lo decía la mañana y vuelvo a insistir, necesitamos medir qué estamos haciendo. Lo decía también la doctora Leticia González, no solo es las normas, y esas normas se están implementando, y esas normas qué resultados están dando. Muchas veces contamos actividades, pero estamos teniendo impacto, estamos midiendo los impactos. El impacto no es cuánta gente nos ha escuchado en un taller, el impacto es si a partir de ese taller a lo mejor disminuyen las violaciones, o sea, la tortura, lo podemos medir. En fin, creo que ahí, junto de eso, tenemos que seguir profundizando, de tener esos datos que nos permiten la alerta y de tener esos datos que nos permiten ir viendo cuál está siendo el impacto de nuestro trabajo. Otro tema es, lo mencionábamos, de la declaración de Viena, de la universalidad, de la invisibilidad de derechos. Yo creo que hay que partir de una premisa ahí también. Y es que en general todos nosotros creemos en esa invisibilidad de derechos y en esa universalidad y en esa interdependencia. Pero ¿lo creen las autoridades con las que trabajamos? Probablemente no. Yo siempre me encuentro con el político en cualquier lugar del mundo, como en México, como Guerrero, que frente a un señalamiento, una reflexión de las Naciones Unidas, dice, oiga, pero es que no nos reconocen suficientemente, es que hemos hecho todo esto. Bueno, sí, es que tenemos que ser conscientes que si partimos de esa interdependencia de derechos, de que solo podemos gozar de derechos y gozamos de todos los demás derechos, que va a ser difícil, digamos, que no haya, y ese va a ser un reto para ustedes, tiene que ser un reto para nosotros en la relación con las autoridades, que generalmente sí vamos a reconocer algo, hay avances en esto, pero, falta todo, digamos, y pues sí, va a ser un reto en la relación, o deberá ser un reto en la relación con las autoridades. Creo que siempre, y está muy relacionado con eso que venía diciendo, no tenemos que perder de vista a quiénes nos debemos. Y esa es otra reflexión. ¿Quiénes son, al final, los beneficiarios de nuestro trabajo? Creo que tienen que ser las víctimas. Y si nos ponemos del lado de las víctimas, va a ser muy difícil, y que tenerlo también presente, o su equilibrio complicado, que la autoridad también nos felicite. Porque si hay una víctima, es alguna autoridad en general que no ha hecho bien su trabajo. Entonces, ese es... Por eso hay veces que, digo, yo mismo me pregunto cuando alguna autoridad nos dice, hay felicitaciones, que bien se trabaja con ustedes, bien, creo que a todos nos gusta. Pero yo siempre le digo a mi equipo, creo que es importante, reflexionemos. Porque tenemos que exigir los derechos de la gente, tenemos que ayudar a las víctimas, si tenemos enfrente a la autoridad que a partir de su acción o omisión hay una víctima, complicado que recibamos muchas felicitaciones. Entonces creo que hay siempre que tener presente a quienes nos debemos en nuestro trabajo. Lo decía esta mañana y lo vuelvo a decir, ustedes tenemos un reto, la Declaración Universal tiene un lenguaje que incluye a todos, a todas, pero estamos viviendo en un mundo polarizado. Creo que Naciones Unidas, los organismos públicos de derechos humanos pueden y deben ser ese puente entre la sociedad civil y las autoridades, entre el sector de la sociedad civil en este mundo polarizado, pero siempre no dejando a nadie atrás. Ese es un lema de Naciones Unidas, pero creo que es un lema de todos los que trabajamos en los derechos humanos. No debemos eludir los temas de vanguardia. Creo que también con mi equipo estamos cómodos con los temas que trabajamos. Realmente nos sentimos cómodos, pero los derechos humanos siguen avanzando y tenemos que ser capaces de avanzar. Yo ponía algunos esta mañana, como el tema de las empresas, como el tema de los adultos mayores, de la
inclusión. Hablamos mucho de la inclusión. Hemos avanzado. Sí, los derechos de las mujeres, Leticia nos lo decía, nos decía de la participación y en inclusión. ¿Cuánta gente con un grado de discapacidad está en nuestras instituciones? ¿Cuánta gente de la comunidad LGTBI trabaja en nuestras instituciones? ¿Cuánta gente de la comunidad LGTBI que trabaja en nuestras instituciones considera que hay un ambiente en el que puede expresarse como es? Creo que tenemos que ir haciendo reflexiones porque en la medida que reflexionemos como eso, vamos a ir logrando y demos paso, vamos a ir logrando la implementación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos otros retos para México que yo creo que son siempre importantes. Uno, el tema de las desapariciones. Es probablemente uno de los principales retos que en materia de derechos humanos tenemos y nos tiene que llevar a la reflexión, porque es probablemente es una de las violaciones a los derechos humanos más graves. ¿Hasta dónde estamos acompañando estos procesos? Y que van desde la búsqueda hasta la justicia, pasando por los procesos de identificación o la reparación. Otro tema, desde la perspectiva de Naciones Unidas, es vital, es el tema de la militarización. El colocar una puesta de seguridad solo en un cuerpo es un tema que afecta al equilibrio de poder de los países. Todavía hay espacios para la seguridad pública como tarea civil en los estados. Creo que todos tenemos que seguir impulsando desde lo local una seguridad pública civil, así dicen los estándares internacionales de derechos humanos. Y otro tema difícil también en el actual momento de polarización es el espacio cívico. Es el tema del espacio cívico. Digamos, complicado también. La sociedad nos cuestiona, los periodistas nos cuestionan, las personas defensoras de derechos humanos nos cuestionan, pero ellos son claves para la diligencia del Estado de Derecho. México tiene unas altas tasas, como ya saben ustedes, de agresiones a personas defensoras, hablo solo de asesinatos y homicidios, y a los periodistas, digamos, en los últimos años, por lo menos. Creo que ellos son claves para la vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay que mostrar esta cercanía, hay que monitorear estas agresiones. Tenemos que estar ahí donde están las personas defensoras. Nuestra presencia, nuestro acompañamiento es un factor, sin lugar a duda, de protección. Tenemos que promover una amplia definición que hay de personas defensoras y de periodistas. Tenemos que reconocer la enorme función social que realizan. Son nuestros aliados, sin lugar a dudas. Y particularmente, el tema del medio ambiente, las personas defensoras del medio ambiente, el tema del medio ambiente, que lo hablamos también con los temas en derechos humanos, está ya ahí. Y hay hoy quienes están en una de las situaciones más complicadas, es quienes defienden el medio ambiente y el territorio, estadísticamente, y no son nuestras estadísticas, son las propias estadísticas del gobierno que está. Entonces, ¿cómo ahí trabajamos el enfoque preventivo, la protección colectiva, el enfoque diferenciado, la perspectiva de género, la perspectiva multicultural? Hay cambios importantes que podemos hacer desde cada una de nuestras instituciones y que nos permitirá avanzar en los derechos humanos. Finalmente, porque creo que toca ir finalizando para que pueda hacer esto un diálogo, está el tema de la participación. Otro reto que siempre tenemos, nos cuesta abrirnos, todos, a nosotros también, no es... Trabajamos bien con nuestro equipo, pero tenemos que abrirnos. Los derechos humanos son de todos, también de esta sociedad para la cual trabajamos. Y hay tres P's que son claves. Uno, participación de la sociedad civil en nuestros propios procesos. Dos, la protección de la sociedad civil que participa. Y tres, la promoción del espacio cívico y de la participación en los procesos estatales.
Tenemos un trabajo de promoción de la accesibilidad de esta información y, lo decía la mañana, las nuevas tecnologías, las amenazas en línea, el Internet, los nuevos temas de frontera, el espionaje. No está solo en el nivel federal, digamos, puede estar en otros niveles. Es que ahí están las personas defensoras, los periodistas. Todo el tema, no tengan miedo a los nuevos temas, la inteligencia artificial, que ya se ha mencionado, cada día va a ser más. Van a conceder un préstamo en el banco según lo que diga la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se está basando en algoritmos que muchas veces tienen aspectos de discriminación por razón de raza, sexo o etnia. Entonces, tenemos un momento ahí, con este 75 aniversario, con estos temas, de revisar qué hacemos. Son muchos temas, no podemos todos, pero seguro que en cada una de nuestras instituciones hay ventanas de oportunidad que podemos ir aprovechando. Analicemos y veamos dónde podemos ir poco a poco, metiendo el pie, abriendo estas nuevas puertas, trabajando estos nuevos derechos que nos hagan estar cada día más cercanos a las mujeres y a los hombres de este país que ven sus derechos vulnerados. Muchas gracias. Si hubiera algún comentario de los y les asistentes o alguien de redes, por allá, a Macha Karen, a Eugenio, a Edgar Corso, si no mal veo desde acá. Bien. Karen Parra, dígalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que me quedo con dos cosas muy importantes. Cuando preguntas si tuviéramos o alguien saldría a defender a las comisiones de derechos humanos, creo que no. En este punto creo que no. Y tenemos que ser muy realistas porque tenemos que buscar cómo sí. Y quisiera hacerte dos preguntas. El hecho de que las cosas se vengan haciendo como hasta ahora no significa que se estén haciendo bien y que no tengamos la oportunidad de hacer un cambio realmente genuino en las comisiones de derechos humanos. Sobre todo porque yo no considero que necesitemos CIENTES ni muchísimo menos. Creo que somos una alternativa a todo el sistema jurisdiccional y que hoy realmente tenemos que utilizar los mecanismos que tenemos a la mano para saber instrumentarlos y aplicarlos. Pero tenemos grandes retos. Y quisiera que, desde tu perspectiva, como organismo internacional y que observas el Estado mexicano, ¿cuál es el principal reto de todas las comisiones para poder aplicar de manera efectiva pues cada una de nuestras leyes y nuestras legislaciones a nivel local? Ese es uno. Y la segunda, hablando de un Estado de Derecho, cuando hablamos de enfoques diferenciados y que hablamos de las interseccionalidades, tenemos claridad de que hoy la situación tiene que cambiar y tiene que mejorar. El sistema de Naciones Unidas puede acompañarnos, pero el sistema no jurisdiccional en México hoy tiene que cambiar. ¿Tú consideras que la figura del ombudsperson se tiene que fortalecer desde las perspectivas legislativas y tener la capacidad para poder acompañar de una manera más directa a las víctimas? Porque me queda claro que en muchos lados la Comisión de Víctimas aún le falta fuerza para que nosotros podamos hacer lo propio. La Santísima Trinidad de México: Comisión de Búsqueda, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Víctimas. ¿Eso es posible? Gracias. Si gustan todas las preguntas de una vez, Eugenio y don Edgar Corso, y al final respondemos con las y los expositores. Muchas gracias. Antes que todo, pues agradecer que están compartiendo aquí su experiencia con nosotros. Cuando terminó el maestro Vera, en las primeras palabras que decía el maestro Peña, creo que es un binomio. Nos hablaba el maestro de derechos humanos y fundamentales y nos lanza la pregunta: ¿y ustedes creen que nos defenderían? Creo que faltó un mayor eco. Nosotros desde aquí hacemos esa noble labor de defender, pero creo que eso también nos faltó preguntarnos qué opina la sociedad. Creo que estamos haciendo nuestro trabajo y hacemos lo mejor que podemos. Más que preguntar,
Yo estoy a favor de lo que decía aquí el maestro y voy a traer casos creo que muy específicos, no sé si pasa en otros estados, pero en nuestra Comisión de Derechos Humanos, muchos de los asuntos que vienen con nosotros es por la falta del cumplimiento de los laudos y las sentencias. Entonces, la efectividad ahí se queda. Hemos visto y en el foro se nos dice, hoy la gente no quiere una sentencia favorable. Le interesa bastante, sí, pero lo que más le interesa es que se dicen los laudos, si se pagaran todos, creo que el Estado se queda sin capital. Y veamos también la Corte Interamericana, el Estado mexicano nos tiene sentencia tras sentencia por esos asuntos. ¿Qué pasa con el emblemático caso de Rosendo Radilla Pacheco que nos obligó a adecuar nuestra Constitución? E igual la tutela judicial efectiva si no sabemos dónde está. Con lo de las sentencias de los casos que acontecieron en el estado de Guerrero también, Inés Fernández, Valentina Rosendo, en una se pierde la muestra de los residuos de semen, no se ignora quién fue la persona que cometió el abuso. En el caso del último de García Rodríguez, también la temporalidad de la prisión, ¿por qué después de tantos años no se dicta una sentencia? No es porque la persona no hubiera cometido el delito, pero creo que sí estoy a favor, tenemos una deuda de hacer que nuestras sentencias, nuestras resoluciones, nuestros laudos sean efectivos. Igual finalizo. Nosotros en las comisiones de derechos humanos, hoy en día se nos combate, no se nos acepta y bueno, es un indicador también. La sociedad nos dice, acudo con ustedes, un órgano moral, pero hoy también estamos encontrando esa barrera de que, bueno, emitimos la recomendación, pero lo fundamental para cerrar esta pinza creo que nos está haciendo falta y creo que a favor de que pues, un nuevo instrumento, la declaración de Acapulco, como decía el maestro Vera, sería fabuloso. Muchas gracias. El doctor Edgar Corso. Edgar Corso, luego la maestra María de la Luz y luego Manuel Israel. Gracias. Primero, agradecer las dos ponencias y en especial la parada a la mitad de la charla de Ricardo, porque eso nos ayudó muchísimo. Dos comentarios. Son temas bien reflexión al hilo de lo que expusieron. Primero, a la de Ricardo. Siempre he tenido una duda de reflexión. ¿Se tendría que acudir a un organismo público de derechos humanos obligatoriamente como efecto de una tutela judicial efectiva? Suele suceder que es alternativa y puedes ir al órgano público de derechos humanos que es no jurisdiccional o te vas a lo jurisdiccional. Entonces mi pregunta es, en ese acceso a la tutela tendríamos que decir, tienes que ir primero a un órgano público de derechos humanos y luego ya te vas a lo nacional. Lo digo porque en ocasiones nos toca ver que hay actividad sobre el mismo caso, tanto de tribunales como de órganos públicos de derechos humanos. Y curiosamente son los órganos públicos de derechos humanos los que están más cerca de la problemática. Y a veces pues, no sucede que todo lo que tienen la información se la hagan a conocer. Los tribunales ni voltean a ver. Y si nos vamos al sistema interamericano, también. Entonces ese acceso a la tutela judicial efectiva podría manejarse de alguna manera tal que por lo menos tome en cuenta lo que hizo el órgano público de derechos humanos antes de acudir a otra instancia. Esa es una reflexión. Y de la segunda preguntadora de Jesús Peña, yo creo que sí, a diferencia de lo que dijo Ana Karen, desde el sistema universal. Curiosamente, las instituciones nacionales de derechos humanos, por eso le llamamos así, en el sistema universal tienen un estatuto jurídico, lo que no tienen en el sistema interamericano. Curiosamente, nosotros sí las podemos llamar desde cualquier comité y pedirle la información, como les decimos, porque tienen un estatuto, hizo referencia a Jesús a eso mismo. Ese estatuto es el Acuerdo de París, los principios de París,
Y ahí es muy importante. En el sistema interamericano, si ustedes lo llegan a ver, cuando a la Corte se le ocurre o cuando a la Comisión Interamericana se le ocurre, ahí estamos. O ahí están los órganos públicos de derechos humanos. A veces no. Pero entonces nosotros sí desde el sistema universal, perdón que lleve agua a mi molino, pero así es. Entonces cuando nosotros estamos examinando un Estado, le preguntamos, ¿y la Institución Nacional de Derechos Humanos por qué bajó de categoría de la llave? ¿Por qué bajó de categoría A categoría B? Oiga, ¿y por qué no le ha dado el presupuesto, no que tienen autonomía presupuestaria, a la Institución Nacional de Derechos Humanos? Nos pasó en un estado, creo que era, si mal no recuerdo, Chile, en donde no habían nombrado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, llevaba más de un año. Entonces nos tocó la revisión, el diálogo constructivo y le dijimos, ¿por qué no lo han nombrado? Lo tienen que nombrar. Eso fue, nosotros sesionamos 2 semanas, se lo dijimos la primera semana. A la segunda semana, antes de que terminaran las sesiones, ya se había nombrado. Pero lo curioso fue que dijimos, tampoco se trata de que nada más nombres por nombrar. Entonces nos dieron tiempo para decir, oye, ¿y ese nombramiento cumple con los principios de París? Entonces, aunque ustedes no lo crean, sí, desde el sistema universal volteamos a ver a las instituciones nacionales de derechos humanos, les pedimos su comunicación, pero también revisamos cuál es su situación en el país y tenemos el informe inmediatamente. Si además la Institución Nacional de Derechos Humanos nos dice, tengo problemas en presupuesto, si además nos dice, estas resoluciones no son ni casos de deshacer, pues tengan por seguro que nosotros eso lo enfrentaremos al Estado y eso sí sería una defensa. Si desaparece un Estado, una institución nacional de derechos humanos, les aseguro que eso sí sería motivo de preguntas muy directas al Estado y las va a tener que justificar por lo menos, a lo mejor no con suficiencia, pero yo creo que sí existe, porque tienen un estatuto jurídico en el sistema universal y eso no lo puede quitar un Estado. Eran mis 2 reflexiones. Gracias. Sí, pues la buena manera de... Muchas gracias, presidente. Preguntarle al maestro Ela, ¿cómo lograr fortalecer el Estado de Derecho en los Estados-nación agobiados por la violencia, la corrupción y la impunidad? Gracias por la respuesta. Gracias. ¿Quiere escuchar sus reflexiones? Israel y bueno, también hay... Gracias, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Ricardo. En función de lo que establece en México el artículo 1 constitucional, que quiero leer en los primeros enunciados, dice el artículo 1: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Y hasta ahí me quedo. A la luz de este texto no podríamos afirmar que en México no hay derechos humanos, sino que más bien todos los derechos que se tienen son fundamentales, en la medida en que se reconocen todos los derechos humanos previstos en los tratados internacionales y que, por virtud del artículo 1, se fundamentalizan. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, porque la exposición se hizo sobre si el debido proceso constitucional es un derecho humano o no. Y el artículo 1 constitucional, en esta parte que acabo de leer, hace una distinción entre los derechos y las garantías. Pareciera que el derecho está más vinculado a su fundamento, o sea, la dignidad humana, y la garantía sean estas herramientas, instrumentos que se establecen para hacer efectivo ese derecho humano o fundamental. Entonces, no valdría la pena o no sería quizás más exacto hablar de derechos humanos y de garantías humanas. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su brillante exposición. A mí me gustaría hacer una pregunta respecto a maestro Vera, si me permite, en cuestión de la función que tienen las comisiones públicas de derechos humanos. El Sistema Nacional de Protección a los Derechos Humanos
México surge precisamente como una necesidad ante la falta de eficacia, incluso la falta de honradez por parte de quienes primaria o originariamente tienen que proteger los derechos humanos, que en este caso es el sistema jurisdiccional. Y entonces, cuando se crea el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, se creaba por ciertos esquemas, en atención a los principios de París también. Pero, a la luz de esta desconfianza social que existe hacia muchas de las instituciones jurisdiccionales de protección de derechos humanos, ha habido una corriente que ha tratado de darle mayor injerencia a los organismos públicos de derechos humanos en temas que quizás pudieran ir un poco más allá de lo que los principios de París pueden establecer como parte de su función. Por ejemplo, aquí en México había una Comisión de Derechos Humanos que no sé si todavía lo sea, pero en algún tiempo tenía bajo su resguardo, bajo su responsabilidad, la Defensoría Pública. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tan conveniente es, qué tan prudente sería el que se diera ese mayor responsabilidad jurídica a las comisiones de derechos humanos y si esto no lo desnaturalizaría de acuerdo a la esencia que los propios principios de París señalan para estos organismos? Muchas gracias. Sí, son todos y todas las quienes quieren preguntar. ¿Más? ¿Sí? ¿Va a preguntar? Sí. Perfecto. Su nombre y pregunta concreta, por favor, porque ya nos excedimos un poco. Muy bien. Buenas tardes, me llamo Alma, aquí de Acapulco, de la delegación. Mi pregunta entonces, de acuerdo al tiempo, será breve. Mi pregunta es si los derechos humanos están en crisis. ¿Y por qué pregunto esto? Porque debido a lo que estamos viviendo en el Estado actual mexicano, con esto de esta forma de gobierno de la militarización, que las Fuerzas Armadas toman el control, en este caso la Marina en los puertos y la aceleran las infraestructuras, hay algo también en ciencia política que se llama el autoritarismo, y son tres. Uno de ellos es la militarización competente, donde las Fuerzas Armadas toman otras funciones, además de las que tienen originalmente. También el militarismo, también como parte de seguridad, de la seguridad pública, porque pues quieran o no, uno cuando va a la calle está el ejército y está la Guardia Nacional, pero de acuerdo a la ley de uso de la fuerza no los vemos con las armas, pero no los vemos con los coletes o cualquier mecanismo igual, no distinto que no sean las armas de fuego. Entonces también también relacionado de la pregunta de que si la gente, la ciudadanía defendería las comisiones, yo creo que no. ¿Por qué? Porque si ustedes le preguntan a un ciudadano promedio, primero, que definan qué son derechos humanos, creo que no, o hay un video también en YouTube que le preguntan qué es Nueva York y no saben responder. Yo creo que no, porque si no, ¿cómo van a defender algo que no saben o con que no se ha difundido? Entonces ahí yo lo veo. Y también hay casos que llegan en las comisiones y pues no saben también distinguir lo que es el sistema jurisdiccional y no jurisdiccional. Entonces yo creo que si no el ciudadano no conoce ese tipo de nociones, creo que difícilmente defenderá a los organismos, pero yo tengo fe de que sí lo harán. También Disculpe, sus preguntas nada más. Es exacto, si me hace el favor. Sí, gracias. Gracias. Don José, inicie. Muy bien. Creo que son muchas. A ver, Karen, gracias. Yo no me atrevería a responder a tu pregunta sobre qué. La primera es que mi reflexión y mi primera pregunta era una pregunta para la reflexión, no para el sí o no, porque además seguramente no se puede contestar sí o no, sería
profundamente, pero creo que sí buscaba algo que era la reflexión sobre cuál es el trabajo, o sea, qué hacemos finalmente para implementar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento que nos guía también a nosotros y a ustedes. Entonces, esa reflexión tendría muchos matices, pero además por una cosa de rigor. Yo mismo estaba planteando, hay que tener indicadores, hay que tener datos, o sea, no nos podemos lanzar a una respuesta, a un sí o no, de una simple percepción. Entonces, la pregunta debe buscar no solo provocar un poco, sino orientar a ver cómo nos medimos nuestros propios trabajos. Eso que ayude a no ser mi percepción de que como yo veo mi trabajo, seguramente lo voy a ver muy bien, pero también cómo me ve, ¿no? Parte de los ejercicios de rendición de cuentas, en fin, es parte del éxito, creo que, del trabajo. Y habría que preguntarle a la gente qué considera que pueden ser esas cosas. Pero sí, me atrevo a decir un par de ellos. No lo tienen fácil. Sí, muchas veces uno ve que las propias autoridades no entienden el trabajo de ustedes. Pues ya de salida hay un reto, sin lugar a dudas, y puede haber otras razones internas. Lo que sí tengo claro es, a la pregunta de fortalecer desde la legislatura, desde el punto de vista legislativo, creo que lo dijo también la doctora Leticia, o sea, México es un país de buenas normas. El reto está en la implementación, ¿no? Creo que... Pero además ahora hay una cosa que está pasando y es ante las dificultades de la implementación, lo que se están creando son cada vez más mecanismos extraordinarios. O sea, el mejor ejemplo es, por ejemplo, la comisión de búsquedas. Normalmente no hay, es decir, el reto de la administración, quizás una fiscalía, quizás otras instituciones que tendrían que buscar, ha llevado a creamos una comisión estatal de búsqueda. Los retos en la identificación forense nos está llevando a crear un mecanismo de identificación forense, unos centros regionales de identificación forense, o sea, mecanismos extraordinarios. La dificultad también con el aparato de justicia nos está llevando a comisiones de la verdad. O sea, creo que sí, digamos, pensemos entonces en nuestras instituciones, cómo estamos haciendo, para de alguna manera, dónde están nuestros gaps, dónde están nuestras debilidades, y que no a alguien se le ocurra crear el paralelo a nuestra institución. Yo creo que no nos durmamos y siempre reflexionemos qué tenemos que hacer mejor. Y claramente sí, o sea, y ahí respondo a la autoridad, hay que tener una distancia de la autoridad, eso sin lugar a dudas. Y no es fácil, yo no recuerdo una época, en un evento donde alguien en un organismo público decía, vengo en representación del gobernador. Está complicado. Está complicado. Hasta Edgar recordará Edgar, cuando se iba a Ginebra, a los mecanismos internacionales, se iba a defender, que representaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, iba a defender al Estado. No es el rol de una comisión eso. Esas son las reflexiones que les pondría sobre la mesa, y que sí, defendamos el sistema interamericano que también haya un reconocimiento sin lugar a dudas a las instituciones de derechos humanos. Y solo para contestar la de la... Yo creo que México tiene retos de derechos humanos, yo lo que diría, otros calificativos, admite mucho, el gobierno sí, este gobierno, por ejemplo, ha reconocido la crisis en materia de desapariciones, lo ha reconocido, etc. Pero creo que hay algunos retos. Hay un reto de desaparición, hay un reto y eso es lo que diría como Naciones Unidas, hay un reto frente a el rol de las fuerzas militares en tareas de seguridad, que desde los estándares internacionales es la seguridad pública. La cadena de las autoridades civiles y la utilización de fuerzas militares es extraordinaria, acotada en el tiempo, con supervisión, etc. Muchas gracias, don Jesús. Muchas gracias, doctor Tinoco. Bueno, vamos a ver, por parte de Eugenio. La dilación indebida del procedimiento, la falta de cumplimiento de los laudos, o peor, de las sentencias judiciales, pone de manifiesto a las claras que hay mucho plan
¿Es la dilación indebida uno de los elementos que componen el contenido esencial del derecho humano a la tutela judicial efectiva? Ahora entramos en el campo de la protección no jurisdiccional, que ha salido también en otro elemento. Pero si nos vamos al contenido del derecho, más allá de quien sea quien lo tenga que garantizar, que haya dilación indebida supone un quebranto, una vulneración en sí misma de esa aspiración razonable que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana puede tener para obtener satisfacción a su interés. Muchísimo menos cuando ese interés es que no haya un quebranto de un derecho fundamental como el derecho. O sea que estoy contigo y te presto toda mi ayuda, que hay muchísimo camino por delante de lo que esté en mi mano para hacer que normas efectivas impidan que esas dilaciones ocurran y que cuando ocurran tengan una reparación justa donde la responsabilidad no le cae solo en la persona concreta que comete la dilación, sino en el Estado que lo consigue. Esto es muy importante, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. En general las preguntas parece que no hemos comido lo que hemos comido, porque las preguntas dan para 5 conferencias. Edgar, estoy muy de acuerdo, a priori, que un procedimiento no jurisdiccional de carácter obligatorio podría ser impuesto por la ley como modelo procesal para la reparación de las vulneraciones de derechos humanos. Estoy muy de acuerdo. No creo que deba ser el modelo que hayan de seguir todos los países, cada uno puede elegir el sistema, si le funciona, no tiene por qué cambiarlo, me refiero. Si la protección puramente jurisdiccional funciona, no hay por qué cambiarlo, pero si la protección jurisdiccional no es suficiente o no funciona, ¿por qué? Un brevísimo ejemplo. En mi país funcionan sistemas alternativos de resolución de conflictos de manera no alternativa, sino obligada. De tal manera que esos sistemas hay que acudir para resolver alguna cuestión y cuando la persona que acude no está de acuerdo con la decisión, puede recurrirlo al propio juzgado. Por tanto, al final hay una labor jurisdiccional. Es un modelo. No sé hasta qué punto tendría que estar esto como una norma obligada que inspirase todo el mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Creo que ahí hay que ser más permeable a la idiosincrasia de cada país. Pero como modelo me parece razonable. Doctora María de la Luz, formulo una pregunta. ¿Cómo se refuerzan los estados de derecho que sufren la violencia? Pues, a ver, yo creo que solo a través de un elemento. Esto lo trabajamos mucho yo colaboro muchísimo con la Asociación Interamericana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y en diversas conferencias he tenido oportunidad de estar con otros compañeros y compañeras en otros países de América y también en Europa. Hemos tratado estas cuestiones. Yo creo que solo la ley, es decir, la ley, la norma, es la que garantiza esta cuestión. Pero es verdad que la norma puede también tener dimensiones que no son solo jurídicas. Y hay una en concreto que creo que tendría que tenerse en cuenta en esta ocasión. Por una parte, una visión programática de dónde queremos avanzar como Estado, esto es posible, y además hasta se ordena normativamente en la Constitución en función de dónde situamos las cosas, a qué le damos más o menos importancia, y luego otra que frecuentemente se olvida, pero que desde mi punto de vista es muy importante, que es la propedéutica. La ley puede tener también una función de enseñanza, de intento de cambio social, de aspiración de cambio. Muchas veces se achaca al derecho que va por detrás de la realidad. Bien, hagamos que el derecho vaya por delante. Démosle una función propedéutica. Si quieren ustedes, como un discurso didáctico. Digamos lo que vamos a decir, digámoslo y después digamos que lo hemos dicho, aunque se sea redundante. Porque si no, estamos trabajando solo sobre posibilidades y la ley está hecha para alterar realidades. O sea que, pero el debate da para 2 cursos enteros. Sí, Raúl, el artículo 1, interesantísimo el artículo 1. No solo dice eso el artículo 1 de la Constitución del Estado Unidos Mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que esos derechos humanos que están en el frontispicio de su Constitución como Estado de Derecho han de interpretarse con unidad, interdependencia, universalidad e indivisibilidad. Esto, si lo analizamos y lo ponemos en relación con el inciso, creo que del párrafo 4 del mismo artículo 1, donde con una cuestión concreta dice México abole, no sé la literalidad, ¿vale? Pero México abole la esclavitud.
De tal manera que si un esclavo llega al territorio mexicano en ese momento, en ese mismo momento, y solo por el mismo hecho de pisar suelo mexicano, recupera su libertad y está garantizada la protección de la ley. Oigan, si esto lo ponemos en cuestión, en relación, no está diciendo el Estado mexicano en la Constitución, aunque después no simplemente, que los derechos fundamentales que su Constitución recoge son los mismos que los humanos, con el estándar más alto, y no solo para los mexicanos, sino para cualquier persona. ¿No es verdad que esto es lo que está diciendo la Constitución? ¿No sería una interpretación que se podría sostener en tribunales y en concreto en la Corte Constitucional? Desde mi punto de vista, sí. Y la Constitución mexicana es uno de los ejemplos de los instrumentos jurídicos más permeables a esa interpretación. En la segunda parte de tu pregunta, ¿deben ser garantías humanas? No, no necesariamente. Si el derecho a la protección, al acceso a un juicio justo, se configura en sí mismo como un derecho, el seguimiento del proceso debido y su eventual vulneración está ya sometida al quebranto del derecho fundamental a ese juicio justo. Lo que yo propongo y lo que en la conferencia intento, en la versión escrita que la organización tiene, intento poner de una forma más detallada, es una configuración doble, como derecho en sí mismo y como garantía del resto de los derechos. Pero tu reflexión también me parece interesantísima y además merece otras 2 o 3 conferencias. No recuerdo su nombre porque no lo anoté. Francisco Javier. Francisco. También me parece muy interesante su pregunta, voy con brevedad. ¿Qué pasa si las funciones públicas de los órganos no jurisdiccionales mejoran las que deberían tener las jurisdiccionales? Gato negro, gato blanco, lo que importa es que case ratones. O sea, si el mecanismo funciona, potenciémoslo, porque además es una manera, oigan, el panel se llama ¿cómo reivindicar su trabajo? Empiecen por ahí, reivindiquen, avergüencen. Si hay aquí alguien en la sala que sea juez magistrado, que me perdone, es solo para los que no hagan bien su trabajo. Avergüencen a aquellos que están en el peso jurisdiccional de la protección de esos derechos y no lo hacen, pero no los avergüencen señalándolos públicamente solo. Avergüéncenlos con resoluciones que efectivamente protejan y reparen esos derechos conculcados. O sea que estoy muy de acuerdo. Lo diga la Cumbre de París, la Declaración de París, o no lo diga. Si no lo dice así, debería decirlo. Otra tarea para la Declaración de Acapulco. Hernán, decía usted, ¿están los derechos humanos en crisis? Sí, siempre. Sí y siempre. Pero la crisis es una oportunidad. No piense que México tiene el patrimonio de la crisis de los derechos humanos. No, hay un montón de estados de derecho en mi región, en Europa, que presumen de defensa de derechos humanos y ya les gustaría mantener estos debates abiertos. Ya les gustaría. Vendrán aquí muchos europeos diciéndole, oigan, mi Convención Europea de Derechos Humanos, oiga, la Constitución de Dinamarca, oiga, la Constitución de España. Los derechos humanos no pertenecen a los países. Los derechos humanos pertenecen a las personas. El artículo 1 de la Declaración Universal nos dice, los países nacen libres e iguales. No, los países no nacen. La Declaración dice, los seres humanos nacen libres e iguales. Los derechos son de la gente y los países, los estados, sirven a la gente. Y si no sirven, no hay que cambiar a la gente, hay que cambiar a los países. Así que, oigan, una regla que yo aplico en mi vida, porque soy padre de 4 hijos. Existo, resisto e insisto. Pues lo mismo con los derechos. Los derechos existen, afortunadamente resisten a pesar de la crisis y tenemos que insistir en su reconocimiento, en su protección, en el combate ante la vulneración y en la reparación. Sería un panel y creo que fueron conferencias magistrales ambas. Siempre hay muchas tentaciones a quienes somos moderadores y terminamos haciendo conferencias. No lo haré. Ahora quisiera contestarle a Francisco. No solo buscamos recomendaciones, hacemos muchas cosas más. Acompañamos, orientamos. Si me permite, así corta, que desde su compromiso como defensores de los derechos humanos,
¿Qué opinión les merece Bukele? Oh, para otra conferencia ahí. Si les parece tomando un café, lo vemos. Bien, don Ricardo Vera Jiménez nos habló del derecho a un juicio justo como única garantía del piso de los derechos humanos. No hay derecho humano sin necesidad de un juicio justo, precisamente para su salvaguarda. Y nos dijo, tengo unas cosas atrás, pero seré breve, dice que las reglas de Bangkok son sólidas, pero hoy obsoletas, porque deberían ser para todos los juicios, no solo para los procesos penales, y por lo tanto se requiere de la expedición de unas nuevas reglas únicas para todos los procesos de toda naturaleza. Don Jesús Peña Palacios, De Acapulco. sí, la regla de Acapulco. Dice don Jesús Peña Palacios, si las instituciones protectoras de derechos humanos hoy se cayeran, ¿quién las defendería? ¿Verdad? Y para salvar precisamente estas ausencias hay que recuperar la credibilidad en las instituciones, pero sobre todo trabajar en la prevención a la violación o la transgresión de los derechos humanos. Y para esto es necesario medir todo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué impacto social tiene para todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué no debemos hacer? Ser complacientes con las autoridades. Obviamente las autoridades quieren que se les reconozca por lo que hacen, pero nosotros estamos para señalar lo que no están haciendo o lo que se quedaron cortos. Hoy nos habla de la polarización del mundo, a pesar del texto inclusivo de la Declaración Universal, a que no rehuyamos los temas de vanguardia, y en México tenemos aún áreas de oportunidad de las que tenemos que hablar. Desapariciones, militarización de la seguridad pública, defensores de derechos humanos y periodistas, los defensores del medio ambiente y el medio ambiente y la participación social. Y un punto de inflexión o de concomitancia en ambas pláticas es que necesitamos hacer grandes revisiones y reflexiones en torno a los temas de derechos humanos y de las instituciones que nos protegen. Muchas gracias a todos, todas y todes. Bueno, hemos concluido el tercer panel denominado la labor de los organismos públicos de derechos humanos en la implantación de la Declaración Universal para el pleno goce de los derechos humanos en el país. Se va a hacer entrega por parte del maestro Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, un merecido reconocimiento al doctor Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Asimismo, al doctor Ricardo Vera Jiménez, especialista en Derecho Público, autor de diversas obras. Se hace entrega de su reconocimiento. Muchas gracias. Entrego un reconocimiento al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, como moderador.
Se pide, por favor, que pasen las presidentas y presidentes de Derechos Humanos a una fotografía.